Pues muy buenos días y muchas gracias por invitarme aquí a este evento tan importante. Hemos escuchado muchas cosas esta mañana, muy positivo. A mí me hace esto muy orgulloso de ver que la gente se hace cabeza, la gente quiere mejorar, la gente quiere ser más sostenible, la gente quiere ser más biológico, más social. Pero tenemos un gran problema. Un muy gran problema, porque si miramos la realidad que estamos pasando aquí con toda esta obligación de buscar precios más baratos, de buscar una optimización de producción, es que no vendemos en los sitios adecuados. Solo un 2,7% de la producción española se vende fuera de Europa. Solo un 2,7%. Un 92,6% se vende en Europa. Es decir, en un mercado muy limitado. Y todo este mercado tiene un problema, porque este mercado ha invertido, otros países han invertido en países como por ejemplo Marruecos, como por ejemplo en Sudáfrica, como en Egipcio, como en Chile, como en todos los mundos o todos los países que producen y tienen acuerdos y tienen interés en traer este producto a su mercado. Porque si un holandés en Sudáfrica tiene una producción, va a decir, primero voy a vender mi propia producción y luego voy a vender la producción, si me falta más producto, la que puedo tener en la cercanía. Todo esto también significa, y lo vemos en otros frutos un poco más, tal vez en cítricos es el ejemplo más adecuado para ver cómo llegamos a problemas, que son solapamientos. Estamos produciendo a la misma fecha, a la misma hora, en varios sitios del mundo, compitiendo en un mercado pequeño. Es decir, que no es rentable. Tenemos precios de producción en comparación con otros países, Marruecos, por ejemplo, o Turquía, que son mucho más baratos. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos competir con esto, podemos optimizar, lo hemos visto, podemos mejorar nuestro consumo de agua, consumo de fertilizantes, mejorar nuestras variedades para tener más rendimiento en kilos en cada hectárea o en cada árbol, pero no podemos con algunos factores, no podemos competir, eso es imposible. Es decir, que tenemos la situación, yo siempre lo digo como el ejemplo de Mercedes-Benz. Tenemos un Mercedes-Benz en producción, gastamos el dinero de un Mercedes-Benz para tener un resultado de Mercedes-Benz, pero lo tenemos que vender como un Tata, porque el competidor es el coche barato y nos hace este problema en el mercado. Eso es la consecuencia de concentrarse en cómo competimos con precios o con países que tienen una competencia desleal o que tienen precios de producción, precios laborales no comparables con los nuestros. Y no vamos a conseguir en aumentar estos sueldos en estos países porque no se van a dejar obligar para que suben los sueldos. Por lo cual, si vemos aquí en España, por ejemplo, un ejemplo que me chocó mucho era que en España, por ejemplo, hemos perdido un 30% de las ventas de tomate en Europa. Los limones o los cítricos están por hundirse. Este año no saben ni qué hacer con todos estos cítricos con estos precios. La cereza produce ahora un 12% menos. ¿Por qué? Porque no es rentable. ¿Por qué no es rentable? Tiene otros factores también, que son tal vez variedades que son viejas y no han plantado otra vez, pero estamos produciendo un 12% menos. ¿Queremos más de esto? Alemania. Yo soy alemán. Alemania. Esto es el furúnculo del mercado. Porque todos queremos depender de este mercado y vendemos entre un 22 hasta un 57% de nuestras producciones solo en Alemania. Y tenemos ahí 5 clientes, tal vez 10.
pero 5 clientes. 86% del mercado alemán está en manos de 5 empresas. El 86% del mercado alemán está en manos de 5 empresas. Y ahí queremos vender todo y queremos competir. Y si miramos, por ejemplo, la evolución de precios, ahora en la pandemia, por ejemplo, hemos visto los precios en punto de venta sí suben. Fruta sube de 2,19 a 2,50, la verdura también sube de 2,75, el único que no sube es la patata. Si miramos los precios aquí en origen, han bajado, pero a su vez tenemos también una subida en coste, porque los costes laborales a través de la pandemia, con las normas, con distancia, con todo esto, se nos han disparado. El coste de energía, que es un disparate, y lo tenemos ahora mismo otra vez más en peligro, porque con la guerra que tenemos delante de la puerta, vamos a tener efecto en el coste de energía. Comportamiento. Si miramos cómo se comporta el alemán, vemos que un 54% evita el público. Un 51% no quiere ir donde hay demasiada gente. Otros trabajan más en casa, es decir, menos consumo. Porque si no vas para afuera, no tomas una cubata más, no tomas un café más, no comes un bocata más, porque comes lo que en casa necesitas. Y nunca tenemos el mismo consumo en casa como lo tenemos fuera. Tenemos esto en ventas. Esto es la evolución de ventas en la fase del corona. Teníamos una fase hámster, donde todo el mundo compraba todo, lo hemos visto aquí también con harinas y con levaduras y con todas estas cosas, pero al final miramos cómo se ha evolucionado esto. Hasta que esto vuelve a funcionar otra vez de esta manera, porque los ganadores han sido los supermercados, va a tardar mucho tiempo. Alemania, por ejemplo, va a empezar ahora el día 20 de marzo a dejar algunas graves normas por el tema COVID. Es decir, home office, por ejemplo, no va a ser obligatorio y la gente va a volver al trabajo, pero eso va a costar. Esto va a costar. Si vemos la fruta, por ejemplo, vemos que las cuotas en el mercado sí han aumentado por un 11%. Pero esto no son cifras reales, porque el único que ha pasado es que toda esta cifra del canal Eureka ha pasado al supermercado. Antes se compraban la gastronomía y ahora se compra a la gente en el supermercado la fruta. Y sabemos en el supermercado muy bien cómo va de precios y cómo vamos, por ejemplo, sobre todo con productos que son premium, que en el supermercado tienen muy poca presencia. Tienen más en el mercado de Eureka o en el mercado de fruterías pequeñas. Es decir, que no tenemos crecimiento en Alemania. Y por este mercado apostamos, para eso invertimos tantos millones en cubrir nuestras cerezas, en cubrir fincas, en mejorar el agua, en invertir hemos visto las cifras esta mañana, cuánto dinero cuesta esto en mejorarlo, que luego tiene su sentido. Pero para este mercado no merece la pena. O lo cambiamos enteramente, pero vamos a ver que tenemos otras amenazas en el mundo que son las guerras comerciales que tenemos, porque la tenemos muy fuerte, y tenemos la globalización. Tenemos players hoy en el mercado internacional que antes no existían. ¿Quién imaginaba en Valencia o en Castellón de que algún día los peruanos son capaces de suministrar 12 meses del año cítricos? ¿Quién pensaba esto? Estos están hoy ahí y llegan en 15 días con barco. Por lo cual, esto es la situación que tenemos. Este ya menos mal que no está, porque este ha dejado un caos. Y este caos nos afecta, porque no deja entrar a los mexicanos. Los mexicanos ya tienen que buscar nuevo mercado y llegan aquí en 11 días en Rotterdam. Es decir, que pueden mandar todos los productos a Europa. Tenemos a la globalización. África recibe dinero y dinero
Yo mismo he asesorado en los últimos años proyectos en África, apoyado con dinero alemán para que ellos desarrollen agricultura. Y no estamos hablando de Marruecos, estamos hablando de Ghana, Nigeria, países así. Sudamérica, aunque Argentina no tiene este peso, pero Chile está cogiendo cada día más volumen. Uruguay está cogiendo más volumen. Brasil está cada día más presente. Colombia, un exportador que antes no existía, ya es un referente, por ejemplo, en limas. Todos estos con nosotros quieren a este mercado, a este pequeño mercado en Europa. China, por ejemplo, no compra ya en Estados Unidos frutas, o los tiene por lo menos con aranceles que son bastante altos para que mucha gente ya no compra. Todo este producto se queda en Estados Unidos. ¿Y dónde van a mandar esto? O buscan nuevo mercado, que puede ser el europeo, o abastecen el mercado local y hacen competencia no directa, pero indirecta en productos que ya ofrecen en el mercado más barato. Y si vosotros mandáis una cereza a Estados Unidos y ya está compitiendo un producto nacional porque ya no se vende en China y se vende más barato, la persona que compra tal vez dice, bueno, mejor compro un kilo de esto que en vez de la cereza. Estos son efectos que tenemos y sobre todo entrando en Europa, porque vienen solo de España 29.000 empresas o más de 29.000 empresas que están compitiendo en este mercado también. 29.000 empresas tenemos en España que quieren vender su producto en Europa. No tenemos crecimiento en esto y los supermercados, como he dicho, no son beneficiosos. Si uno es suficiente grande y puede hacer un programa y puede cumplir con todo lo que son precios, política, cantidades, volúmenes y todo esto, tal vez es interesante, pero vivimos aquí en un país donde tenemos muchas empresas pymes. Entonces tenemos que pensar también de otra manera, no solo como una gran cooperativa que tiene un potencial o un fondo de inversión que tiene el potencial de reaccionar a esto. Tenemos muchas reclamaciones, que es una típica respuesta por sobreproducción. Reclamación. Bueno, el ticket, la etiqueta, el peso, la caja, el podrido, el no sé qué, cualquier cosa que se inventan para luego equilibrar esta falta de demanda en el mercado. Y aparte de esto tenemos los ultramar, los exportadores de otros países que también compiten en este mercado. Y todo esto, ahí dentro, en todo este cacao, tenemos a la cereza española, que cuesta mucho dinero en producirla, que cuesta mucho alma en tenerla cada año bien funcionando, pero necesita mercado, porque en este 2,7% tenemos otra oportunidad que en este 92% donde están todos metidos. Porque si vemos, por ejemplo, el crecimiento de la cereza, no me voy a basar mucho en números y cifras porque no lo olvidamos en 2 minutos y podemos mirar en internet perfectamente. Pero viendo solo un poco la evolución, la producción mundial ha subido porque la demanda también ha subido. La producción en Europa ha bajado. Es decir, que no hemos ido con el tren porque la demanda en Europa no es la misma. No es la misma y el precio en Europa tampoco es la misma. Estas son las consecuencias que pasan. Luego, la estima es de un 8,5% crecimiento anual en el mundo de la cereza. Es decir, que hasta el 2029 más o menos se prevé que vamos a tener un mercado de 100.000 millones de euros para la cereza. Es decir, que bastante mercado que está en el mundo. ¿Cómo salimos ahora de esto donde estamos con nuestra cereza en Aldi, en Edeka y en Rewe? Pues buscar mercados. Tenemos que buscar mercados, tenemos que abrirnos mercados. ¿Y dónde hay estos mercados para nuestro producto? Los únicos países donde hay estos mercados son los países de Asia. Estos son los países donde tenemos 5.000 millones de consumidores en 47 países que valoran fruta, que quieren fruta, que la pagan y que la
mantienen en su dieta diariamente. Ahí es donde tenemos que ir y ahí es donde tenemos, por ejemplo, la posibilidad de tener 200 áreas con más de 5 millones de personas. 200. ¿Cuántas empresas de energía existen que realmente se dedican a la exportación de cereza? ¿50? ¿100? ¿Alguien tiene este dato? Imaginamos 100. Tenemos para cada empresa tenemos 2 mercados de 5 millones de personas que viven en este mercado donde estamos solos, porque no hay ningún otro de España que vende cereza ahí. Estas son las posibilidades de mercado que tenemos, solo para imaginarse un poco la grandeza de esto. El mercado en sí está trabajando, funcionando. Han empezado mucho antes que nosotros a volver su economía en los países asiáticos, sobre todo China. Tenemos 100 millones de personas, sí, 100 millones o 110 millones de personas al año que consiguen un sueldo medio alto, una middle class o una upper class, donde pueden gastar el dinero. Ellos pueden permitirse un lujo de un coche, un piso en Shanghai, un estudio para el niño en Londres, unas vacaciones y comprar productos que son seguros. Y ellos, por ejemplo, confían para su 60% de importación que necesitan solo en China, porque ellos no tienen suficiente producción. Necesitan importar un 60% de sus alimentos, de los cuales ellos prefieren comprarlos de Australia, de Europa, de América o de Sudamérica, porque confían en estos productos más que en los suyos. Solo un 10% de la población en China confía en productos de China. Solo un 10%. Lo que pasa, tenemos también muchos pobres ahí que no pueden elegir entre comprar un producto importado que es caro o comprar un producto local. Por lo cual, el resto de los países, si lo miramos, también tenemos estas tendencias, incluso de vez en cuando más alto. Hong Kong, por ejemplo, necesita importar un 100%. La huerta más grande va a ser, de los 3 en Hong Kong, va a ser, digamos, la maceta de romero que llevan de España unos cuantos inmigrantes para tener para su paella algún ramo. Pero no hay huertas, es solo casas, calles, oficinas y todo eso. Importan un 100%. No es espectacularmente grande, tienen 7,5 millones de habitantes, pero estos son varios. Tenemos Singapur, que es igual, tenemos Malasia, tenemos Filipinas, tenemos muchos países que necesitan importar de algún producto, incluso un 100%. Por lo cual, como confían en nuestro mercado o en nuestros productos, tenemos una gran oportunidad con ellos, porque sabiendo que de ahí viene en el futuro, y futuro hablo de 10 años o 15 años tal vez, casi un 60-70% de la clase media mundial. Entonces tenemos que tener la cabeza ahí. No podemos ir a donde la gente es cutre. En Alemania son cutres, son educados cutre. No quieren gastar dinero para fruta, lo gastan para el coche. Lo gastan para el iPhone, pero no lo gastan para la fruta. Por lo cual tenemos que ir a donde la gente valora nuestro producto y donde la gente gasta dinero para el producto. Y como en China, por ejemplo, o en Asia, una fruta es un regalo, entonces tiene ya automáticamente otro valor. Mirando los mercados de los 580 millones que tenemos en Europa o 600 millones que tenemos en Europa, con los 5.000 millones que tenemos ahí, sabemos que hasta el 2030 van a aumentar su consumo un 40%, porque los pobres automáticamente van a comprar en el futuro más productos. Y si comparamos esto, por ejemplo, es un poco irónico, pero tenemos aquí Europa con un consumo, aumento, bajada más o menos de un 1,5%. Ahí nos movemos de movimiento en el mercado. En Asia tenemos un 40%. Si hacemos esto en cifras, podemos decir, para que nosotros en Europa alcanzamos el mismo volumen, tendríamos que aumentar nuestro consumo por un 344%.
para tener el mismo resultado. Y si lo haríamos como España, tendríamos que aumentar en España el consumo de frutas 4.400%. Es decir, su hijo mañana va al colegio y se lleva una manzana para el recreo. En el 2030 debería que llevar 4.400 manzanas para tener el mismo consumo. Es decir, que podemos mandar cada 2 días un trailer para que el niño coma. ¿Vale? Eso es la imaginación que podemos tener de un mercado asiático. Ups. Bueno, pero hemos dormido. Estamos en un 2,7% vendiendo fuera del mercado europeo. Y decir con esto, fuera de que podemos ganar dinero y podemos crecer adecuadamente. ¿Vale? Por lo cual, Chile, los turcos, los africanos, los mexicanos, todos han abierto vías en los últimos años. Si usted va a China, va a encontrar cualquier evento que hay de fruta o de alimento, está algún peruano o algún chileno. Y estos son países pequeños. Y nosotros no estamos presentes, no nos conocen. Y los 5 empresarios que están mandando, Bollo, Motilla, Fruit y toda esta empresa, no pueden subir este volumen. Tenemos que hacer nosotros el trabajo de hacer vías y relaciones con estos países. Y si miramos la cereza, vemos que Chile ha invertido, esto lo que estamos haciendo ahora, y estaba muy contento de escuchar esto esta mañana, de que sí hay inversión, sí hay, hacemos cabeza cómo podemos mejorar el transporte, cómo podemos llegar a estos países con una calidad, cómo podemos mejorar nuestras cosechas, todo esto, pero ahí es donde tenemos que estar y aparte de esto tenemos que ir para allá. No podemos vender desde aquí, ni con email, ni con WeChat, ni con WhatsApp. No es posible. Tenemos que ir y hacer relaciones con ellos. Por lo cual, son líderes ahora los chilenos en el mercado. Creo que un 82% de su cereza venden en China. Un 82% o más incluso, sí. Solo un 5%, por ejemplo, en Estados Unidos. Es impresionante. Es decir, que es posible. Y estos, qué pena que no tengo el mapa desde este punto de vista de China. Están lejísimos de China y lo han conseguido. Llegan con un producto en condiciones, con contenedores a los puertos de Shanghái. Y si ellos lo pueden, nosotros también lo podemos. El único que tenemos que cambiar la cosa y levantarnos. Porque ha sido muy cómodo al principio vender aquí a través de las comercializadoras, a través de las agencias en Alemania, a los 50 supermercados que antes había y mandaban liquidaciones que antes de la Comunidad Europea eran económicamente interesantes. Y los abuelos de los que somos ahora aquí han tenido un trabajo fenomenal. Un alemán se ha llevado todo el camión y luego ha mandado una liquidación, pero eso ha pasado. Y ahí es donde hemos dormido. Por lo cual tenemos que movernos y salir y aprender. Tenemos que aprender estos mercados primero. Estos mercados no funcionan como el mercado europeo. Estos mercados necesitan nuestra atención, tenemos que saber quiénes son los consumidores, por qué lo consumen, cómo lo compran, por qué no lo compran en grande, por qué lo compran en pequeño. Si en Shanghai un piso vale 6.000 euros, no voy a tener una nevera que tiene 1 metro cuadrado, que ocupa 1 metro cuadrado pagando tanto dinero solo para almacenar mi producto. No, voy a comprar a diario más barato. Estas son cosas que tenemos que aprender saliendo. Y si no salimos, no lo vamos a aprender nunca, porque si no viene el chino, que en sí es positivo, pero también hay unos cochinos, como los llamo, y estos cochinos han aprendido muy bien en qué situación fatal estamos aquí y dicen, mira, te llevo tu producto, yo lo vendo. No, eso no es hacer negocio. El negocio se hace cuando uno sabe a quién vende, por qué compra este cliente y a quién revende este cliente. No hace falta saltarlo. Eso es tal vez muy latino, pero el saltar no hace falta, pero tengo que saber dónde vendes. Tengo que saber dónde vendes y no voy a vender en Dubái, lo hemos tenido ahora en el café, no voy a vender en Dubái a una persona
donde yo sé que este no lo vende en Waitrose en Dubái, este lo vende en Singapur. No, me interesa a mí vender en Singapur. Ahí es donde tenemos que hacer trabajo. Y para poder entender esto, tenemos que salir y ver esta demanda que existe de cerezas. Y seguro que todo el mundo aquí ha visto que no es el precio normal, pero han visto las primeras cajas de 5 kilos cuando llegan a Shanghai la primera temporada, pues van a, no sé, 150 euros, 200 euros una caja de cerezas. Esto no es el precio normal y no podemos pensar que, bueno, mandamos un palet y nos hemos salvado la campaña, ¿no? Esto no funciona, pero pero los mercados luego para acceder más fáciles donde podemos aprender estas cosas porque se pueden hacer directamente pruebas porque China todavía no tenemos el protocolo. Hay que trabajar en esto, aumentar la demanda, aumentar digamos, la carpeta de clientes y con esta carpeta de clientes decir, mira, señor Planas, aquí tengo clientes y aquí tengo una economía y yo necesito un protocolo. Y no me hables de tontería en Bruselas y no sé qué. No, siéntate con el chino y haz un protocolo. Y aquí tienes incluso el protocolo, porque el protocolo de Chile existe en papel. Entonces, el único que tiene que hacer es cambiar la fecha, el nombre y el país. Pero eso necesitas presión. Si no vamos para afuera y decimos, tenéis que hacer primero un protocolo, no lo van a hacer. Primero hay que hacer clientes, hay que conocer el mercado. Y con estas cifras me voy a este ministerio. Os digo una cosa, he hecho un protocolo para China con un país que se llama Guinea-Bissau. Nadie va a conocer esto. Es un país muy corrupto, muy africano. Hemos hecho un protocolo sin políticos en 3 meses. Es decir, que es posible. Esto es un negocio. El chino quiere algún pescado y él quiere algún, no sé, un terreno, alguna deuda y por otra parte abre las vías. Eso hay que valorar y hay que mirar cómo, para eso están los políticos. Pero esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Como productores tenemos que salir, abrir las vías, tener demanda y decir, esto es lo que necesitamos para que podamos vender en este país. Tailandia es un país donde podemos probar. Hay incluso un acuerdo de cereza para Tailandia con España. No voy a entrar ahora en todos los países porque nos va el tiempo. Hong Kong, otro país donde muy fácil accedemos. Aquí a través del aeropuerto de Madrid se puede hacer incluso primeras operaciones en avión. Malasia, lo mismo, muy fácil de acceder porque no tiene casi requerimientos, entonces solo con un certificado fitosanitario podemos entrar a estos países. Singapur, lo mismo. Filipinas, lo mismo. Es decir, hay suficientes posibilidades donde podemos ir en vez de decir esperamos al de China, porque para China ni somos capaces de hacerlo, ni somos capaces. Por lo cual, ¿qué productos quieren? Tenemos que mirar ahora. Quieren lujo. Ellos quieren lujo porque es algo para ellos muy importante. Su nutrición, su saludable y su lujo, esto es para ellos, son así. Y si miramos esto, por ejemplo, lo que quieren, son empaquetados, por ejemplo, de esta manera. Si lo empaquetamos aquí o ahí, da igual, pero eso es lo que ellos quieren. Y si miramos, por ejemplo, la posibilidad de precios, estos son ahora unos precios actuales, ¿vale? Estos precios nos hacen suficiente posible de invertir tiempo, dinero y lo que nos hace falta porque hay una respuesta en el mercado. Si yo invierto en un Aldi en Alemania, si lo hago bien y todo va bien y no hay ningún problema, pues tal vez he ganado dinero y si no pierdo. Pero aquí hay márgenes donde puedo decir invierto en esto. Para ponerme una máquina de Flowpack o de algo así, tengo que invertir dinero. Pero si lo vendo en Alemania, en el Aldi, no me van a pagar este precio. Entonces, ¿cuándo voy a tener la recuperación de esta inversión? Tal vez nunca. Entonces, esto es lo que ahí encontramos. Las razones, para resumirlas, son lujoso, seguro y saludable. Y nosotros tenemos esto. Somos seguros, somos de un nivel muy alto en producción
no tenemos casi residuos, aunque no somos todo bio, pero tenemos una seguridad alimentaria muy, 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 muy alta. ¿Vale? Para ver dónde venden un poco, un cambio muy, muy interesante en comparación con nosotros. Aquí vendemos casi todo en el supermercado. En Asia se vende todavía un 70% en los mercados pequeños, es decir, en fruterías, en convenience shops, en stands, en mercadillos, en toda esta parte. Y lo que más crece no es el supermercado, lo que más crece es el online, porque es posible en Asia, sobre todo en China, es posible pedir ahora un medio kilo de cereza, un chuletón de Argentina y una botella de vino de, vamos a decir, de España, y en media hora tengo esto en mi casa, fresco. Por lo cual, esto es un mercado que en Asia está creciendo muy, muy, muy rápido, a coste de los 70% de los mercados tradicionales, que son fruterías, pero no es el supermercado que al chino le impacta mucho. Es decir, que hay unos cuantos que van al supermercado, pero las cadenas como Carrefour y todo esto no tienen crecimientos muy, muy altos, por lo cual es el online que impacta a la gente. Eso suena bien, ¿no? Suena bien. Es una forma donde uno dice, bueno, ahí sí vendo, sí, pero hay que poner las pilas. Hay que poner las pilas. Si no ponemos las pilas ahora, en otra ponencia lo he dicho, o sobrevivimos o morimos. Nos van a atropellar. El mundo de producción de frutas nos va a atropellar. Tenemos una tendencia que no tiene nada que ver con la cereza, pero tenemos, por ejemplo, una tendencia, los mexicanos, con esta situación que hemos visto con el rubio, ya están buscando cómo nosotros hacemos negocio en Europa. Porque saben que su producto llega, saben que el mercado en Europa lo acepta y todo el mundo aquí sabe cómo tienen coste de precio, ¿no? De producción. Pero si miramos, el mexicano antes mandaba a Algeciras. Y de Algeciras, por ejemplo, para hablar de aguacate, conocemos en Málaga la famosa empresa Drops o Montosa. Ellos han recogido este producto, le han liquidado al mexicano con el precio pactado, han reempaquetado tal vez el producto y lo han mandado a Alemania. Quitando todo esto, sin márgenes, sin comisiones, sin nada, solo el coste de transporte desde Algeciras hasta la plataforma en Köln es con un promedio de 3.500 hasta 4.500 euros. Solo este dinero se ahorra el mexicano ahora porque los mexicanos están empezando ahora a presentarse su propio producto en Alemania o en Holanda, con su propia oficina y dicen, ¿para qué tengo que mandar yo eso a España? Por lo cual, tenemos que poner las pilas. La gente tiene necesidad. La gente tiene necesidad y la gente es un poco más atrevida que nosotros. Nosotros somos un poco, va todo bien, tenemos nuestra paguilla, ¿vale? Pero tenemos que poner las pilas y la única forma es salir. De momento no podemos salir porque tenemos todavía restricciones, pero a partir de ahí tenemos que salir y mentalmente también tenemos que salir. No tenemos que ser chinos, ni singapurianos, ni hindúes, pero tenemos que entender cuál es el mercado y cómo funcionan estos mercados para que podamos encontrar en los próximos años abastecimiento en estos mercados. Tenemos que crear este mercado también porque no nos conocen y como es muy bien de que existe una denominación origen, pero por ejemplo en China, ¿quién conoce el Valle del Jerte? ¿Un chino se va a... ¿Eso es Europa? Ah, vale, Europa. España ya sí lo conocen, pero no podemos ir con un pensamiento tan local. Tenemos que ir más como un país. Dentro de esto, nuestro mensaje del Valle del Jerte o de la gente de Castellón, o depende del producto, cada uno su tradición y su rocío por la mañana y todo esto, que eso también vende, sí. Pero tenemos que ser un país, tenemos que ser España y somos España que produce seguramente y tiene posibilidad en el mundo. Y eso es lo que nos
nos obligan ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a aprender, como lo he dicho, tenemos que entender el feedback, tenemos que repartir y tenemos que entender una cosa muy importante que aquí nadie se puede imaginar, no se puede imaginar nadie. Pero si hemos visto al principio qué grande es Asia, cuántos mercados hay, solo China tiene 100 ciudades con más de 5 millones de habitantes, solo China, no toda Asia, de esos son 200, pero solo China. Si vamos aquí, nunca vamos a hacer competencia. Si lo hacemos a lo tonto, como lo digo, todos al mismo cliente y yo te lo hago más barato y yo te lo hago más barato y yo te lo hago más barato, eso no funciona. Pero si tenemos un mercado entendido y el feedback compartido y vamos juntos para abrir, vamos a decir, Pepe, tú vendes aquí en Xi'an, Juan, tú aquí en Pekín, tú aquí en Guangzhou y yo me quedo aquí en Shanghai. Entonces sí funciona la cosa, pero si vamos todos al mismo sitio y tocamos la misma puerta, Shanghai también tiene su límite, o Guangzhou también tiene su límite, o Pekín tiene su límite. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que aprender saliendo, viendo esto. Me corre. España he dicho. ¿Qué más? Misiones. Misiones. ¿Cómo vamos juntos? En misiones, pero no misiones políticas. Tenemos que ir con zapatos cómodos, con un vaquero y con un gorro y irnos por la mañana al mercado mayorista y mediodía visitamos un centro logístico para ver cuáles son los problemas logísticos que podemos encontrar en un país para tal vez poder solucionarlos o saber por lo menos cómo hay que trabajar para que no tenemos problemas. Entonces, estas son cosas que son misiones donde vamos conjuntamente. Yo he hecho una misión, por ejemplo, con la Asociación de Caqui y hemos ido con 7 productores diferentes a un cliente. Oliver, ¿cómo vamos? Yo no voy a hablar delante de este. No tienes que hablar. Al final han trabajado 5 personas con el mismo cliente. 5 empresas con el mismo cliente. ¿Por qué funciona? Porque es otro mercado, otra forma de entenderse, otra forma de hacer negocio. Y por lo cual esto es lo que nos obliga el futuro en hacerlo. Tenemos que desarrollar la cadena de frío. No tenemos cadena de frío en China, solo un 15%. Y este 15% está en manos de Pharma, porque ellos pagan más dinero. Pharma, la industria de medicina y de esto, ¿no? Ellos para entender un precio, por ejemplo, precio, transporte, logística, perecedera en camión frigo, en China, kilómetro entre 2,50 y 5 euros. Y no entiendo por qué no va ningún prima frío que aquí no sabe cómo sobrevivir con los ridículos precios que tenemos aquí y monta su flota ahí, o por lo menos parte de su flota. Estos son trabajos que tenemos que hacer conjuntamente. Coger nuestro transportista y decir, oye, yo necesito en Shanghai 3 camiones porque necesito para cada llegada que me llega cada semana 5 contenedores, lo tengo que repartir también en Xi'an y lo tengo que repartir aquí. Porque con eso tengo un servicio, tengo un argumento por qué me tiene que escuchar el chino y pagarme más dinero aún. Eso es lo que tenemos que hacer. Los protocolos son otra cosa. Que tenemos que hacer y la infraestructura para que cumplimos con estos protocolos, porque lamentablemente el negocio que han hecho con la fruta de hueso en sí para los melocotones, eso es un protocolo para tirarlo a la basura. Yo no sé si eso ha negociado un profesor de gimnasia o porque eso cualquiera, y yo no soy experto en esto, ¿no? Pero viendo lo que son las temperaturas y las ¿cómo vamos a exportar así 30 días en barco un producto? Si tenemos que hacer esto. Por lo cual, esto es trabajo que tenemos que hacer en el futuro. En fin, resumimos un poco. Dependemos de un mercado en Europa. Tenemos unos competidores que nos complican la vida y nos van a complicar más la vida en el futuro. Eso puedo garantizar. Estamos perdiendo cada día más cuota en el mercado e incluso dinero. Tenemos una logística, y aquí tenemos también este problema de la logística del siglo XIX. Estamos yendo
por ejemplo, Almería, que es tal vez una producción más potente, pero vamos en camiones. Vamos en camiones. Estamos capaces actualmente de mandar desde Duisburg en Alemania hasta Shanghai en 18 días un contenedor por tren, pero no llegamos desde la zona más frecuente de producción en España a los puntos claves de Europa, que sea Barendrecht o que sea Köln, por ejemplo, donde se puede repartir esta mercancía luego en camiones o en otra forma, y no llegamos en tren. Es un desastre, ahí tenemos un problema. El coste automáticamente, ahora los precios son un poco elevados por el tema de COVID, pero normalmente un transporte desde Almería hasta Alemania o desde Almería hasta China cuesta a Alemania de vez en cuando 5 veces más. Es decir, impresionante. Y aparte de esto, nos estamos haciendo, y lo hemos hecho esta mañana otra vez, es correcto, es bien que hacemos cabeza cómo bajar los precios y los costes de producción y todo esto, pero no podemos pensar de que al final llegamos a ser mileuristas, porque eso es el pensamiento que tenemos. Y tenía esta discusión en el sur de España con gente que decía, somos mileuristas, tenemos que salir, no puede nadie que trabaja en agricultura que no sea el jefe o el corredor, pero el que trabaja en agricultura, en envasar, en cortar, en podar, en no sé qué, no es capaz de irse ni en un EasyJet a Zürich a tomarse un café, un Schümli porque no se lo puede pagar. Por lo cual, de ahí tenemos que salir. Somos en Europa, estamos en Europa y tenemos que pensar como europeos. No tiene que ser 10.000 euros al mes que ganamos. Está bien si ganamos, pero tenemos que estar en un nivel que está fuera de esto. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos encogiendo cada día más y ahí tenemos que movernos. Por lo cual, motivo, 5.000 millones de consumidores con un crecimiento de consumo y de conciencia de nutricional a nuestro favor. Tenemos un 60% del consumo que tienen como importación porque necesitan de fuera el producto. Tenemos un aumento de un 40% en su consumo y estamos actualmente hablando de más o menos un millón de toneladas, eso, 1.000.000 de toneladas, no, 1.000 millones de toneladas, perdón, 1.000 millones de toneladas de consumo de fruta y verdura en Asia. Si miramos nuestro 2,7% en comparación con esta cifra, somos ridículos. Somos ridículos. Solo os quiero animar, por eso utilizo de vez en cuando estas palabras. Listas podemos encontrar en internet suficiente. Hay que animarse, hay que ver el futuro es muy positivo si vemos lo que realmente está pasando. Y ahí, en esta parte del mundo, donde tanta gente, donde tanta demanda, hay todavía mucho negocio a favor nuestro. No tal vez en la forma como trabajamos actualmente, pero adaptándonos, entendiendo, descubriendo lo que ellos hacen, podemos ser un buen partner y traernos suficiente recurso económico de vuelta a España, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos dinero aquí y no en Alemania. Lo necesitamos aquí y eso podemos hacer haciendo buenos negocios fuera. Por eso les pregunto, ¿nos podemos permitir no estar en Asia? Yo creo que no. Os invito, nosotros organizamos frecuentemente misiones con la campaña Fruits from Spain y me gustaría que si algún día veía alguna persona o un participante de la audiencia aquí en alguna de estas misiones y podemos abrir más vías para un futuro más sostenible, más social y de mejor trabajo para el sector agrario de España. Con esto, muchas gracias.